les comento que hoy nos visita en el estudio la doctora Lucía Rodríguez Maqueón, coordinadora de la Maestría en Gestión para la Convivencia en la Escuela, Violencia, Derechos Humanos y Cultura de Paz de la Universidad Pedagógica Nacional. Doctora, bienvenida a México al Día, muchas gracias por estar aquí. No, muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Y usted está aquí pues para hablarnos de otra herramienta que está pues tratando de hacer más amplia la inclusión digital en nuestro país, que es México X y los MOOCs. Y pues específicamente en su caso, en el caso de la materia de la cual usted es experta, coméntenos, ¿por qué hay tanta violencia en las escuelas? ¿Es normal esto? No es normal. Yo creo que hay distintos elementos que están haciendo que algo que parecía normal ya no sea normal. Por un lado, el hecho de que hemos cambiado nuestra manera de percibir cierto tipo de prácticas, cierto tipo de relaciones que antes nos parecían que podían ser permitidas y ahora tal vez nos parece que son situaciones que debemos de evitar y combatir. Esto creo que es un avance en términos de considerar que determinadas prácticas no sean normales. Pero por otro lado, sí se ha venido dando, y creo que esto es un problema generalizado, que si bien lo focalizamos en la escuela, pero está presente en todas las dimensiones de nuestra vida y que tiene que ver con el incremento de situaciones de violencia relacionadas con la ruptura del lazo social. Y esto, bueno, en la escuela lo vivimos porque la escuela estaba muy estructurada en términos de un modo de relación entre el maestro y el alumno, la existencia de determinadas reglas. Y lo que sucede es que en la escuela entonces se hace muy evidente algo que si bien en la escuela está presente y se configura, no es un problema solo de la escuela, sino es un problema de la sociedad toda, que claro, se vive en la escuela y puede acrecentarse en la escuela, eso es cierto, como también puede amainarse en términos de construir otro modo de relación entre los niños y niñas, ¿no? Pues sí, justamente, pues mucho nos preguntamos, por ejemplo, aquí en México al Día, si estos casos que se ventilan a través de las redes sociales, de videos que se suben, que vemos constantemente de casos de bullying, de acoso a ciertos niños o grupos de niños en las escuelas, pues siempre sucedían o ahora están más visibles porque tenemos estas herramientas. ¿El enfoque a combatir precisamente el bullying es el adecuado para las escuelas? Mira, de hecho, el bullying nos habla de una situación que sucede en términos de las relaciones entre niños, niñas, que cada vez pareciera que hay como mayores roces y una dificultad de establecimiento de límites en términos de lo que es permitido en la relación entre ellos. Hay muchos elementos, por ejemplo, de así nos llevamos, que para nosotros los adultos son muy poco comprensibles y que ellos lo viven como esto que tú decías, como algo como natural y normal, ¿no? Pero yo creo que el bullying se está incrementando en la medida en que pareciera que hay una necesidad de ser reconocido, una necesidad de ser visto por el otro, y cuando no existen estrategias que nos permitan reconocernos de otra manera, en las redes, en este tipo de medios en los que podemos capturar el instante, pareciera entonces que podemos nosotros mantener nuestra vida más allá de ese instante. Ese problema es una dinámica compleja y que no estamos pudiendo comprender como adultos y mucho menos como maestros. Las redes vienen a jugar un papel que la sociedad creo que no estamos pudiendo como construir para los jóvenes y para los niños, y eso es algo que no acabamos de comprender. Es difícil, ¿no?, integrarlas a las dinámicas sociales y saber manejarlas con todas las posibilidades que tienen. ¿Cuáles serían entonces las herramientas de inclusión que se podrían practicar, por ejemplo, en las escuelas para poder evitar que haya este tipo de marginación o acoso hacia ciertas personas? Ajá. Sí, de hecho nosotros hablamos de la necesidad de enfoques integrales. De hecho, en muchas ocasiones se considera que el bullying es una situación que producen determinados niños o niñas que son conflictivos per se, y consideramos que ese es un enfoque que no es pertinente porque solo ve
el síntoma de una problemática que es mucho más profunda y que requiere de intervenciones mucho más globales y que pongan el acento no solo en la reacción sobre los problemas, sino en el desarrollo de estrategias que permitan, como tú dices, la inclusión. O sea, al final la inclusión es lo que nos permite reconocernos en términos de una dignidad que hace que la relación con el otro no sea violenta. Ese es un primer elemento fundamental, ¿no?, en términos de la inclusión. Así es, doctora, pues importantísimo todos estos puntos que destaca para poder prevenir este tipo de situaciones en las escuelas y pues afortunadamente todo esto se encuentra al alcance de los maestros y también de cualquier persona que ingrese a mexicox.gov.mx y pues que se registre, se puede explorar y enriquecer la vida laboral, enriquecer la vida profesional. Ahí en pantalla tienen la página para poder acceder a todas estas herramientas y así poder utilizarlas y combatir estas actitudes. Sí, muchas gracias por la invitación. Gracias, doctora. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresamos con más información.